permitirnos estar la oportunidad de estudiar su palabra, y esperamos que el poder del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, sabiendo que somos responsables de escudriñar las Escrituras, de deleitarnos en ellas y ponerlas por obra. No solo conocerlas, sino ponerlas por obra. En esta ocasión estamos estudiando el libro de los Proverbios. Ya explicamos la introducción y ahora vamos al capítulo número 3. Y en el capítulo número 3 encontramos un epígrafe, podría ser cualquiera, pero se le ha puesto el epígrafe de exhortación a la obediencia. Es lo que estamos viendo, exhortación a la obediencia. Los proverbios, yo estaba diciendo en la traducción, en el hebreo es mashal, que significa, el hebreo no es como el español. Y entonces una traducción del lenguaje del diccionario de la Real Academia nunca nos daría la visión cristiana o teológica de que las Escrituras dicen, porque no está sometida las Escrituras a la Real Academia debido a que el idioma original en que se escribió la Biblia no es español. Por lo tanto, como que no podemos aplicarle esa situación. Debemos tener sumo cuidado cuando estudiamos estos. Entonces, los proverbios son principios, son enseñanzas, es conocimiento, es sabiduría que Dios nos da. Y hemos venido estudiando que la sabiduría, irónicamente, se crearon escuelas para hacer sabios a los niños, para que aprendieran los niños, para que se educaran, para que el hombre fuera educado. Se hicieron escuelas, y hay un concepto que cuando tú vas a la escuela supuestamente eres más vivo, eres más inteligente o eres más educado que las personas que no tienen instrucción. El pueblo de Israel recibía instrucción de Dios directamente en este caso, y esta sabiduría servía para la vida práctica o para la vida diaria, pero si se ponía por obra. A veces nosotros, nuestra conducta debería de detectar que dependemos de Dios, pero a veces nosotros somos más carnales que cristianos, y en ese sentido nuestras conductas no funcionan así. Y nos asaltan un montón de dudas, y esas dudas que nos asaltan nos hacen cambiar los comportamientos. Sin embargo, no hay excusa para despreciar la sabiduría que Dios nos ha dado. Dios, cuando sacó el pueblo de Egipto, hermanos, era un pueblo esclavo, era un pueblo ignorante, era un pueblo que no tenía dominio de conocimiento. Es más, a veces la gente no contextualiza, pero cuando salieron esos 2 millones de personas de Egipto para allá revueltos, porque ya algunos se habían revuelto con personas que no eran hebreas netamente, ya iban contaminados. En el camino ya le iban dando problemas a Moisés, ya iban teniendo dificultades, ya iban teniendo pleitos, porque yo no sé qué tú te imaginas, hermano, pero cuando ellos salieron, llevaban ganado, bueno, dicen que despojaron a Egipto, pues Egipto los durmieron. Yo no sé si ya te han dormido a ti, hermano, pero a mí ya me han dormido algunas veces, y te quitan las cosas. Entonces Egipto reaccionó tarde, pero les dieron prendas, les dieron cosas a Israel para que se fueran. Entonces la relación entre 2 millones de personas, 600.000 varones, y todos estos ahí, esta conglomerado, hermano, ya creaba problemas de conflictos, de pleitos y de cosas. Ahora, ¿con qué se iban a regir estas personas? Yo estaba pensando, y yo no sé si tú has pensado, de dónde han surgido las leyes. ¿Quién creó las leyes y en qué se basaron las leyes? Casi la mayoría de leyes se ha basado en los mandamientos de Dios. Y todo lo que es mandamiento de Dios es prohibido por la ley civil también. Lo mismo, tener 2 mujeres es prohibido, matar es prohibido, robar es prohibido. Todo eso que prohíbe la Biblia lo prohíben las leyes. Entonces los hombres se han regido por lo que Dios dio. ¿Pero a dónde dio eso? En el monte Sinaí dio esos principios para que pudieran, pero no lo dieron para salvarse, lo dieron para que pudieran vivir en comunidad. Lo mismo están las leyes civiles, para que si no hubiera leyes, aunque habiendo leyes, hermano, tenemos lo que transgreden las leyes, nos amenazan y nos hacen vivir en el terror, habiendo leyes. Y si no hubieran leyes, hermano, aquí fuera la ley del más fuerte, hermano.
aquí fueran a garrotazos o como fuera. En ese marco contextual vamos a ver la sabiduría del pueblo de Dios, la sabiduría del pueblo hebreo que tenía para vivir en comunidad, para vivir con los demás y para poder vivir en paz. Hermano, ¿y podrá aplicarse eso hoy? ¿Podrá aplicarse eso hoy? Son principios que trascienden desde esa época hasta acá. Bueno, yo creo que la ley ha trascendido varios siglos también, y matar ha sido un delito desde la época primitiva hasta esta época, sigue siendo. Entonces la ley sigue teniendo vigencia con respecto a eso. Igual entonces los proverbios, pero los proverbios le fueron dados al pueblo para que pudieran, hay algunos propósitos que hoy vamos a ver eso. Entonces Proverbios capítulo 3 verso 1, en los capítulos anteriores dice que la sabiduría es como una metáfora, si puede llamarse así, se personifica la sabiduría buscando quien la quiera. ¿Y quién quiere la sabiduría? Nadie. O sea, hay una insensatez tremenda. Con mi esposa, cuando escuchamos las canciones de hoy, cómo ofenden, cómo dañan, cómo no tienen respeto por la mujer y por la juventud, nos damos cuenta del desquebrajo de la sociedad en la que estamos. Es una sociedad terrible. Y cómo nuestros jóvenes están siendo absorbidos por esa sociedad en donde la corrupción y la falta de respeto, hermano, ha llegado al límite. Y vemos los resultados, las autoridades ven los resultados. Vivimos en países donde, a pesar de que existen leyes y existen autoridades, hay una juventud desquebrajándose y dañándose entre sí y dañando a los demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde quedó el respeto? ¿Dónde quedó todo eso? Ya no le temen ni a la muerte, ni a las armas. ¿Cómo está eso? Pero sucede que cuando educamos a nuestros hijos, y este era el problema del pueblo de Israel, estamos creando delincuentes. El problema es que muchos padres están creando delincuentes, monstruos, porque ellos son delincuentes también. El problema es que hay que decirlo, ¿no? Que hay gente que es delincuente y nosotros salimos de una guerra y los traumados de esa guerra, los enfermos de esa guerra, parece ridículo, y los que nos ven en otros países, pero todos los enfermos de esa guerra que salieron ahí no recibieron asistencia psicológica y los tiraron a la sociedad. ¿Y saben qué se convirtieron? En la policía. Se convirtieron en gente que iba a ejercer autoridad cuando venían de un problema grave de allá. De ambos bandos se metieron a la policía, enfermos de todo lo que había ocurrido, y se metieron a la sociedad civil. Cambiaron. Pero su forma de pensar no había cambiado. Y no ha cambiado hasta este momento. Hasta este momento han quedado en un letargo. Y creo que esto que estamos sufriendo es el resultado de todo eso. Ahora, la generación que se creó allí, pero yo pregunto, la generación que se está creando en la iglesia, ¿estamos creando niños de ejemplos nosotros? La generación de los hogares creyentes, nuestras hijas y nuestros hijos son diferentes. Con vergüenza lo puedo decir que a veces es poca la diferencia. Con vergüenza lo puedo decir. Hay padres que aún aquí son rebeldes, hay padres que se rebelan contra Dios, se rebelan contra la doctrina, y vienen aquí, pero igual van a las iglesias, van los domingos o como sea, pero no son creyentes. No hay gente que visita la iglesia, pero no está comprometida con el Señor ni quiere obedecerle al Señor. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el conocimiento de la sabiduría no nos sirve de nada si no la ponemos por obra. No nos sirve de nada. Que usted sepa no significa nada. Sí, yo sé que no hay que botar la basura, pero la bota. O sea, entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. En las escuelas decimos que queremos aprendizaje significativo. ¿Y qué es un aprendizaje significativo? Un aprendizaje significativo es el que lo acompaña un cambio de conducta. No solo saber, sino hacer. En el cristianismo, la conversión, y así se llama, la conversión del paganismo al cristianismo, debería de haber un cambio de conducta.
Yo cambio de pensar y cambio de conducta. Debería de ser. ¿Y por qué? Porque hoy tengo un conocimiento diferente. Y veamos cómo se resuelve en esto. Exhortación a la obediencia. Verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Primera recomendación. Primera recomendación. ¿Cuántos de los padres de familia le han enseñado la ley moral de Dios a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos le han dicho a sus hijos, aprendamos de memoria los mandamientos? Número 1. Número 2. Número 3. ¿Cuántos les han dicho si ni ellos se lo saben de memoria? El primer punto es saber la ley. Cuando tú vas a hacerte el examen para que te den una licencia para conducir, te dan las leyes de tránsito para que te las aprendas. Cuando tú llegas a un país, cuando uno va a un país, hermano, lo mínimo que quiere hacer uno es violar las leyes de ese país. Y uno, el conocimiento básico lo debe de tener de esas leyes de ese país. Ahora, si yo vivo para Cristo, lo menos que podría hacer yo es conocer la ley de Cristo, conocer la ley de Dios, conocer, y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de conocimiento de la ley moral que Dios había dado y de todas las leyes que Dios había dado. En este contexto, el creador del Salmo ve al que está aconsejando como ¿qué? Como un hijo. Hijo mío. Ahora, ¿es pertinente para los padres dar estos consejos? ¿Cuántos de ustedes se sientan con sus hijos y les dicen, hijo mío, hoy que vas para la calle sabes esto y esto? Ya a mis hijas siempre les digo, abusadas, hijas, si pasa esto, hagan esto. Si hace esto, hagan esto. Porque allá afuera no es presa fácil y algunas no saben qué hacer. Hay gente tan allá afuera tan sencilla, hermano, que cuando se asusta se queda, no hace nada. Y hay unas que se desmayan. Bueno, hay unas que son tan tullidos que suben al bus y ya les da ganas de vomitar. Hay unas que ustedes lo mandan a hacer un mandado y me pierdo y dime, o sea, hay una inutilidad terrible. Pero para malcriar a los hijos son número 1. Pero para hacer cosas productivas no pueden. No pueden. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces, el perfil que va a guiar nuestra conducta es ley. Y cuando hablamos de ley, hermanos, la ley es para cumplirla o para saberla. ¿Para qué es la ley? Las dos cosas. La tengo que saber para poderla cumplir. Entonces, usted conoce la ley de tránsito, conoce la ley municipal, conoce la ley penal, conoce la ley civil, la debe de conocer porque se la van a aplicar tarde o temprano. Pero hay tantas leyes, hermanos, que a mí me da risa. Miren, existen leyes, este país es ridículo, tiene leyes de sobra, pero esas leyes no han servido de nada, vivimos en un caos terrible. Hasta ley de transparencia, ¿verdad? Entonces la ley, pero ¿cuál es la ley a la que se refiere el Señor aquí? ¿Cuál es la ley? ¿Saben nuestros hijos que no deben de violar la ley de Dios? ¿Saben nuestros hijos eso? ¿Y conocen esa ley? Y máxime nosotros ahora como iglesia que conocemos la ley de Cristo también, ¿verdad? Conocemos la ley de Cristo. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La palabra corazón se puede traducir, hermanos, como conciencia. Nosotros debemos de estar conscientes que debemos de guardar los mandamientos del Señor. ¿Y qué es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? Es un mandato. Es algo que yo debo de hacer. Es un mandato. Pero ¿por qué debo de hacer yo eso? ¿Por qué lo debo de hacer? Hay gente tan rebelde que se violenta contra la ley, hermanos. Y ya la palabra de Dios dice que la autoridad se puso ¿para quién? Para los desobedientes, no para la gente obediente. La ley se hizo para los desobedientes, para los transgresores, pero no se hizo para la gente que... O sea que es para protección de los que cumplen la ley realmente. Verso 2 da el propósito por el cual debemos de cumplir la ley. Porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? Te aumentarán. Hermano, un hijo pendenciero
un hijo violento, un hijo que no anda en buenos pasos, ¿cómo va a terminar? Hermanos, hemos tenido casos y los comparto para que los demás traten de aprender de esto, de no lamentarse. Los hijos a veces se creen muy poderosos, se creen muy arrogantes, se creen muy machos, pero cuando les sucede el fracaso, una chillazón como niñas que les agarran. Cuando están presos, una gran chillazón que tienen. Cuando están presos cambian, pero en la calle acá no me diga nada. Hijo, vámonos al templo, no me diga nada, no me esté hablando de eso, apártese de mí. No, yo no quiero saber nada de eso. Cuando los meten presos, ay, yo quiero ver a mi hermano. Pero pudiéramos evitar eso. Aquí hay un hermano que lamentamos su caso, cómo sufrió con su hijo, y hasta que lo metieron preso, sáqueme de aquí, y cómo. Pero eso lo escuchan a los otros jóvenes, y ojalá que sirva de aprendizaje para los otros jóvenes. Las lágrimas de sus madres se multiplicarán en lágrimas de ustedes. Y no porque sus madres se las saquen, se las sacarán otros en la cárcel y en la calle, por la desobediencia. Porque aquí hay una promesa. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿qué? Si guardas, ¿qué? La ley. Si andamos en orden, hermano, no pasa nada. Si andamos en orden, no pasa nada. Yo a mis hijas, ¿anda documentada, hija? No, que usted debe andar documentado todo el tiempo. No, ella me conoce. ¿Cómo la autoridad? ¿Qué es lo primero que hace la autoridad cuando lo detiene? ¿Qué es lo primero que hace? Ah, ya estoy viejita. ¿Y qué? Con la placa va a volar por allá. ¿Y qué? ¿Por qué estoy viejita? Ay, que a mí ya me conoce. Que no sea obediente, hermano. Sea obediente. Usted debe de dar sus documentos. Y nomás se los dicen como no, con mucho gusto. Aquí están mis documentos. Es lo que deben de hacer. Pero les aseguro, yo no sé cuántos trajeron sus documentos. Ay, nomás voy. Pasa cualquier incidente, viene una autoridad de otra parte, lo primero que hacen es detener a todo que va pasando ahí. Y lo primero que hacen es identificarte. No, si yo soy chepe. ¿Y yo qué debo? O sea, ¿cómo le compré a usted eso? Debemos de ser obedientes. Si tenemos que pagar impuestos los creyentes, debemos de pagar impuestos. Debemos de dar nuestra licencia a los creyentes, hermano. Si usted tiene un negocio y debe matricularlo, tiene que estar matriculado en el negocio, ¿sí? Si tiene que pagar los impuestos, tiene que pagarlo, hermano. Tiene que pagarlo, hermano. Los creyentes debemos de ser honrados y cumplidores de la ley. ¿Por qué? Para que tengamos largura. Le digo esto con la ley civil. Ahora con la ley de Dios. ¿Qué pasa con la ley de Dios? La ley de Dios nos va cada vez, si no, aquí que me reclame cualquiera con derecho a reclamo. Cada vez que nos metemos en un lío es porque hemos violado el mandamiento de Dios. Cada vez que nos metemos en un lío es porque hemos violado el mandamiento de Dios. Mire este marido que no te aguanta aquí, sí, porque es el segundo y del primero no aprendió. Y yo dije, ¿qué? Cada vez, hermanos, que nosotros desobedecemos la ley de Dios, pagamos las consecuencias. Mire cómo estoy, hermano. Pues sí, hermana, pero usted quiere darse vida de rica siendo pobre, ¿verdad? Queremos andar ropa de ricos siendo pelados. Dejemos que los ricos anden como ricos. Ay, a mí me gusta eso, y a mí qué me importa, él es rico. Ay, papá, yo quisiera un carro, fulano en un carro, y qué me importa. Si ellos son ricos y tienen dinero, porque Dios los bendijo, amén. Pero yo no tengo. Pero los hijos te reclaman. Quiero andar en mi carro. Mandamientos, principios. Hay una promesa. Verso 1 nos motiva a cumplir la ley. Verso 2 nos da la respuesta por qué deberíamos de cumplir la ley. Verso 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. ¿Qué significa esta metáfora? La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes del carácter. ¿Tu hijo es misericordioso? ¿Tu hijo es misericordioso? A veces ni contigo.
Hay señoritas que le lavan los blueberries todavía y ya en la universidad. La pobre vieja se está acabando y ellos están jóvenes y todavía andan ahí sirviéndole. Son misericordiosos tus hijos. Y todavía te voltean para irte. No, me esto Roberto me va a dar, dame más. El varón, ¿por qué varón? ¿Verdad? Lo que le gusta es andar el peinado mango chupado, pero para trabajar no sirve. Va a traer las vacas, mire, haga tal cosa, no quieren hacer nada. Nada quieren hacer. Y lo peor, hermano, que ni inteligentes son. Vienen de la universidad o vienen del instituto con 4 y con 3. 3 a qué. 2. ¿Y cuántas materias llevabas? 15. ¿Y cuántas dejaste? 16. Solo pasan cafetín y recreo. No olvides las patas. Pero ¿quiere zapatos? Nike. ¿Quiere zapatos? Nike. ¿Quiere $5, hermano? Que son los que gana un peón en el día. $5 solo para gastárselos cada día. Por ir al instituto a sacarse un 3 o a la universidad. Pero vamos a los padres también. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros creamos los mocos. La misericordia y la verdad. ¿Les dicen la verdad a sus hijos? ¿Nos dicen la verdad, hermanos? ¿Nos dicen la verdad? Nuestros hijos no son tan bobos que a otros sinvergüenza le confiesan toda su vida, pero a los padres no se la dicen. Hasta que están presos, no tienen el problema. A nosotros los padres nos mienten y dicen amarnos, entre comillas, dicen amarnos. Estos principios que están aquí son para esa vida cotidiana, para que nos sirva. Nunca se aparte de ti la misericordia. Son cualidades. Entonces los hijos de los creyentes y los creyentes deberíamos de ser misericordiosos y amar la verdad, hermanos. Deberíamos de ser, amar la verdad. Las hermanas no deberían de andar chambreando cuando digan algo que sea verdad. Que a mí contó Juana y a vos, chepa, ay, nos equivocamos. ¿Y por qué no esperaron ver la verdad primero? ¿Verdad? ¿Por qué te echaron preso? Porque me revió un lazo, por un lazo, ¿sí? Pero en la punta del lazo hay una yunta de buey. Los hijos siempre nos dicen solo la mitad. Solo la mitad. Nunca nos dicen completo las cosas. Pero características de los creyentes, oye, debemos de aprender misericordia y verdad. Debemos de ser misericordios con los que sufren, misericordia con el que tiene hambre, misericordia con el que tiene sed. Si podemos hacer misericordia, hagámosla como queremos que la hagan con nosotros. Principio para aprender, ser misericordiosos. Los creyentes debemos de ser misericordiosos, no debemos de ser crueles. Y debemos de empezar a practicar con nuestras esposas y con nuestros hijos. Pero al mismo tiempo debemos de ser diligentes y disciplinados con nuestros hijos. Dios castiga a sus hijos, pero los ama también, los ama. Pero los disciplina. Entonces es nuestro ejemplo. Debemos de hacerlo. Misericordia y verdad, ambas involucran acciones así como también actitudes. Una persona misericordiosa no solo siente amor, además, hermanos, debe de actuar, no solo decir, debe de hacerlo con responsabilidad. Una persona veraz no solo cree la verdad, también trabaja por lograr la justicia para otros, hermanos. Palabras y pensamientos no son suficientes. Nuestras vidas revelan si en verdad somos misericordiosos y veraces. En nuestro trabajo, hermanos, yo soy el más mentiroso, no, pero llega tarde, nunca tiene la culpa, siempre tiene un pretexto que llega tarde. Y el que es sinvergüenza, el trabajador que es sinvergüenza, solo a él le pasan todas las cosas y solo él llega tarde. Tenés 30 trabajadores y tenés 2 que son sinvergüenza, que a él les pasa todo. Malas costumbres que tienen. Los creyentes debemos de ser misericordiosos y veraces. Y debemos de entender que otros tengan misericordia de otros y decir la verdad. No debemos de mentir. Es una cualidad que deberían de tener los creyentes. Átalas a tu cuello. ¿Qué quiere decir? Que estamos atados a la misericordia y a la verdad.
Nosotros que ya aprendimos lecciones, debemos de compartirlas con nuestros hijos y con nuestras hijas. Yo a mis hijas les digo a cada rato, digo yo, si yo les llego a faltar, mis hijas, ¿qué sería de ellas? Bueno, mi Señor me las va a proteger, me las va a guardar, pero mi trabajo como padre es haber dado todo mi conocimiento y todos mis consejos, los más posibles, antes de irme de este mundo. Decirles, mira hijo, yo tuve estos errores, hija, tuve estos errores, tú no los tengas. Hijo, sé misericordia, nunca hables mal de una mujer, nunca golpees a una mujer. Retírate si las cosas no parecen de la misma forma que comenzaron. Y si eres mujer, nunca te dejes golpear, hazte respetar y trata de desarrollarte como mujer. Yo tendría que decirlo. No dependas de un hombre, depende de Dios. No depende de una mujer, depende de Dios. Fundamenta tu hogar en el Señor. Y si es posible, busca un creyente. Es el mejor deleite que puede tener uno como padre o como madre. No es garantía total, pero es un comienzo. Es un comienzo. Nunca dejen al Señor. Nunca se alejen del Señor. Yo les digo a mis hijas, nunca se alejen del Señor, porque mis nietos serán salvos de esa manera. No se alejen del Señor. Guarden esos principios. Mira cómo dice tu Biblia. Átalos. ¿A qué? A tu cuello y escríbela. ¿A dónde? Algunos ya viejos nos acordamos de coritos que cantamos, pero también nos deberíamos de acordar de principios que aprendimos en la escuela dominical. A veces nos sirven aunque ya sea en la cárcel, hermano. En la cárcel nos sirve lo que aprendimos. Entonces el cassette, bueno, no me va a entender el cassette, el CD o la memoria nos regresa, hermano, hace un feedback, nos regresa y ya presos empezamos a buscar al Señor. Lo que no hicimos, estando en libertad. Llega el problema. ¿Por qué necesitamos el problema? ¿Por qué no gozamos en el Señor sin tener problemas? Pero algunos de nosotros, solo cuando estamos en problemas, oramos sin cesar. Verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión. Entonces, uno de los motivos por el cual yo tenía que ser misericordioso y buscar la verdad y amar la ley de Dios, era porque iba a tener largura de día. Hay una promesa, hay un principio ahí, hermano. Un principio es que si yo guardo la ley de Dios, viviré un poco más. ¿Sí? Viviré un poco más. Un varón dedicado a Dios, una señorita dedicada a Dios, tendrá largura de día. Pero hoy vengo con una segunda promesa. No es para que tengan dinero, pero sí es para que vivan bien. Señoritas, caballeros, hermanos y hermanas, nuestros hijos deben de tener estos principios. Mi consejo sería, antes de irme, sería: respeten los principios de Dios y sé que van a vivir felices. Pero aquí hay uno más, si ese no te bastaba, aquí hay uno más precioso, verso 4, y hallarás gracia. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios, hermano? Yo quisiera que Dios me chinchoneara, yo quisiera que Dios me animara, yo quisiera tener gracia ante Dios, como la tuvo David. Yo quisiera tener esa gracia que tuvo. Lo nalgueaba, pero lo mimaba. Y le salían las cosas talladas a David. Le salían las cosas talladas. Pero también lo nalgueaba. Pero tenía gracia ante Dios. Ahora, yo no quisiera que Dios estuviera enojado conmigo, sino que estuviera agradado conmigo. Yo quisiera eso para que Él me mimara, para que mi Señor me guardara. Ahora, si tú quieres eso, dice aquí, que si tú guardas su ley, si tú guardas su principio, si tú te gusta la verdad y te gusta la misericordia, entonces, verso 4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Los creyentes deberíamos de tener eso, pero no dice aquí que es fácil, hermano. Este es el deber ser. Y este cristiano dice: no, pero es el más chambroso del trabajo. Y él es cristiano: no, pero es el que viene más tarde, es el que más reniega. Él es el más haragán y es creyente. Y bueno, no solo eso, sino que ocupa a Dios para
jefe, ya me voy para el culto y quiere salir una hora antes del trabajo que le corresponde. Y no se viene para el culto, se va para ver el dragón. Se va a ver el partido. Pero usan a Dios como pretexto. Hoy todos usan a Dios, quieren sacar la vida, no hay creyentes. Quieren usar a Dios para todo. Yo para la policía soy cristiano, le digo. ¿Verdad? Y anda en la calle. No, hermano, no es eso. Y hallarás gracias. Si yo quiero hallar gracia y buena opinión de los hombres, entonces debo me debe gustar la verdad, la misericordia y guardar los mandamientos del Señor. Nuestros hijos deben de saber esto. Nosotros, hermanos, debemos de saber esto. Casi todos los líos que tenemos los tenemos por desobedientes, no por guardar los principios de Dios. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuántos pueden hacer esto, hermano? ¿Cuántos pueden hacer esto? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuántos pueden hacer esto? Mire, yo cuando hablo con Dios tengo cuidado para hablar. Antes era trompudo, pero hoy para hablar con Dios yo tengo cuidado. Tengo cuidado. Fíjese que yo quisiera, le digo, Señor, no le digo que quiero aprender a fiarme de Él, porque para aprender a fiarme de Él, entonces lo que va a hacer es mandarme más problemas para que aprenda a confiar en Él. No quiero eso, pero sí quiero conocer el poder y el amor de Dios y su protección. Entonces le digo, ¿sabes, Señor? Ámame, ten misericordia de mí, no me abandones. Pero con vergüenza digo, hermano, yo he tenido que aprender a la mala a fiarme de Dios. Yo no sé si en tu problema tú ya aprendiste a fiarte de Dios o vives angustiado. A mí me da vergüenza decir, pero ¿saben qué? Un creyente, hermano, los creyentes no deberíamos caer ni en depresión ni en ansiedad. Lo repito, un creyente no debería de caer ni en depresión ni en ansiedad. La depresión es por el presente, la ansiedad es por el futuro. Usted se encuentra deprimido por su vida y por el pasado, que arrastra, pero también tiene ansiedad del futuro, de cómo va a terminar. Hay algunos que están pensando ya que quiero enterrar, y hasta por eso está afligido. El creyente, hermano, debe de confiar en el Señor, amén, y no debe de afligirle todo eso. Por eso digo, un creyente con vergüenza debería decir que oremos porque tiene depresión o ansiedad. Porque ¿qué dice el Señor que tenemos que hacer con todas nuestras angustias, nuestras ansiedades y todos nuestros problemas? ¿Qué dice el Señor? ¿Depositarlos en quién? Ay, pero qué cuesta, hermano, están tan pegados a uno, hermano, que uno siempre los arrastra. Y yo lo confieso, yo me lo tengo que repetir. No tengo por qué angustiarme, el Señor está conmigo. Jehová es mi pastor, punto. Jehová es mi pastor, Él no me abandona, Él está conmigo. Yo me lo tengo que repetir, hermano, porque el diablo chuco me mete ideas y empiezo a dudar. Y tú empiezas a dudar que te puedes sanar, empiezas a dudar que vas a salir de ese problema, empiezas a dudar. Bueno, algunos llegan a dudar hasta que Dios existe. Su depresión es tan grande que llegan a dudar que Dios existe porque no le cumple sus caprichos. Dios no está para cumplirnos los caprichos de nosotros. Sí nos va a ayudar, sí nos va a sacar. Pero tenemos que aprender a fiarnos de Él. Y para fiarnos de Él, voy a decirte algo, hermano. Una persona que tiene un problema, ¿dónde debería de anhelar pasar su tiempo? A ver, amén. ¿Dónde debería pasar el tiempo? En oración y en la iglesia, hermano. ¿Usted no ha deseado que la iglesia esté abierta y venir a orar aquí, hermano? ¿No ha deseado venir y venir a orar aquí? Porque está angustiado. Porque quiere depositar en el Señor eso. Pero ¿qué hacemos los sinvergüenzas? Buscar negocios, business, buscar quien nos ayude. Y no doblamos rodillas y confiar en el Señor. Porque tenemos dudas y es humano, hermano. Dios nos entiende. Dios nos entiende que el maligno nos asalta con las dudas. No, esta no te levanta. Y uno empieza a creerle más al diablo que a Dios.
Y más es que el diablo tiene ángeles trompudos y ángeles en la iglesia. No, hermano, hoy sí. No nos obliguen ahora. Pero yo debo de confiar. Mira la expresión. Verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Significa, hermano, mira, sacudirme, dejarlo ahí. ¿Y qué? En el nombre de Dios. Punto. En el nombre. Hermano, pero nosotros no dormimos en la noche. Y no dormimos. Y ese problema nos da vuelta. Y pasemos como hacen las vacas, hermanos, que se toman el alimento y lo rumean. Nosotros ese problema no lo depositamos en Dios, sino que lo agarramos y lo remachamos. A veces yo me cruzo mensajes con otras personas y esos mensajes me llegan oportunamente. Y bueno, hoy quiero ver si me acuerdo, parafraseo algunos, dice, la preocupación no cambia nada, la oración lo cambia todo. Amén. La preocupación no cambia nada, la oración cambia todo. Debemos de aprender. El pueblo de Dios debe ser victorioso. Nosotros debemos de aprender a vivir en victoria, confiando en el Señor. Que se haga, bueno, ¿cuántos creen que Dios es soberano? Entonces, si mi Dios es soberano, a mí no me va a pasar nada que Él no quiera que me pase. Y si me pasa, me va a dar las agallas y la fuerza para sobrellevarlo. ¿Amén? Por lo tanto, debería de resistirlo. Y esta es la expresión que yo con temor lo digo. Yo quisiera hacer la mía, pero Dios me está enseñando y estoy aprendiendo. Dios me ha sacado a mí de unos líos, y no sé a ti si te han sacado de algunos líos. No sé si pidiéramos testimonios aquí de dónde ha sacado yo ese Salmo 40 que no me lo memoricé de choto. Me sacó del pozo de la desesperación, porque estaba desesperado, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca, sobre la peña, y enderezó mis pasos, y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza al Señor. Amén. Ese tipo estaba angustiado, ¿no? Pero el Señor lo sacó de ahí. Y eso es lo que debemos creer. Yo no sé qué es lo que te angustia, yo no sé lo que te desespera, porque no es que no vamos a sentirlo, sí lo vamos a sentir, pero lo vamos a depositar ¿en quién? En el Señor. Lo vamos a depositar en el nombre del Señor. Si tú me preguntas, hermano, ¿el creyente va a ser tentado a deprimirse y a tener ansiedad? Sí. ¿Recuerdan a Salomón? ¿Qué le pasaba a Salomón? Salomón no tenía paz. Y lo único que lo consolaba era la musiquita que David le tocaba. Perdón, Saúl. Perdón, corrección, Saúl. ¿Recuerdan? Saúl, ya cuando entró en su crisis, ¿por qué entró en crisis Saúl? Por la misma desobediencia. Pero él no encontraba paz, y la única paz que él encontraba era cuando David le tocaba. Ve como un creyente, pero ¿cuál es la opción que buscó Saúl? ¿Cuál es la opción que buscaba Saúl? Bueno, Saúl, hasta David tocándole la musiquita y quería matarlo, hermano. ¿Cree usted lo que andaba él? Andaba mal. Los creyentes vamos a estar asediados por estos espíritus, por estas cuestiones, pero yo debo en el nombre del Señor no permitir eso. Alguien me mandó otro pensamiento que decía: no es el agua de alrededor que hunde al barco, sino la que entra. No son los problemas del mundo los que nos van a hundir, sino los que yo dejo penetrar a mi vida. Pero si tú dices en el nombre del Señor, yo no me trago eso. No me trago eso. Ay, pero mira, no me trago eso, en el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dejo entrar otro, pero si tú dejas entrar otro pensamiento, ya te hundiste. Dicen que te andan buscando. Bueno, aquí hubo una hermana que me dijo a mí que a mí me andaban en Japón ya. Yo creo que aquí había unos testigos. Estábamos en un culto de oración y vimos una hermana
que a mí me andaban en jabón a mar. ¿Qué tal si yo hubiera sido de esos ataquientos, hermano? Ay, Dios mío, me agarra chime, como es. Me lo dijo así en seco, ni para qué me lo dijo. Entonces ahí estaba un hermano, así me lo dijo en seco. Y a usted lo andan en jabón, pues. Anuncio, en nombre del Señor. Yo voy a mi pastor, nada me faltará. No son esas aguas las que me van a hundir, solo las que deje entrar. Si la dejo entrar a mi mente, me acaba. Si la dejo entrar aquí, hermano, ya no vivo tranquilo. Pues. Yo voy a estar viendo cómo hago. Y si yo le contara de dónde el Señor me ha sacado a mí, de las cosas bueno, ya he contado, algunos que vienen al culto de oración, yo les he contado de dónde el Señor me ha librado. ¿Dónde me ha librado? Y no sé de qué más te ha librado a mí, pero tenemos testimonios del poder del Señor. Entonces esta frase del verso 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no es para cualquiera, hermano. Es para aquellos hombres de fe, es para aquellas mujeres de fe, aquellas que viven en victoria, aquellas que descansan en el Señor y dicen, aquí no hay nada, yo en el Señor llevo todo. Y cada día. ¿Y yo saben qué hago cada vez que me levanto? Miren, hoy, en estas vacaciones, supieran qué descanso realmente he sentido. Yo vivo angustiado en mi trabajo y vivo un día a la vez. Hoy he tenido paz y digo, bueno, cuando me levanto, este es el día que Jehová ha hecho, me gozaré en él. Un día a la vez. Un día a la vez. Hay algunas personas que los problemas les tuercen la boca porque no los soportan y su cuerpo trata de reaccionar de alguna manera, ¿no? Trata de reaccionar de alguna manera. Pero cuando confiamos en Jehová debemos de descargarnos, porque nosotros no somos capaces. Eso no sucede cuando estamos en la carne tratando de resolver las cosas. Entonces nuestros nervios no lo soportan. Entonces se nos tuerce la boca, se nos paraliza algo, nos revienta patitos de los ojos. Todo eso es reacción de los problemas que no has podido resolver. Pero que cuando yo no descanso en el Señor, me sacudo eso. Si no, no voy a sobrevivir. No sobrevivir. Uno sale de un problema, está otro. A veces acaba de salir un hijo de un problema, pasa de otro hijo de otro problema, le embarazan a una, el otro se le casa, y es la de no terminar. Es la de no terminar. Por eso es que esa frase es para los victoriosos. Segunda parte del versículo 5. Y no te apoyes en tu propia. El doctor manda, el doctor me dijo, el doctor. ¿En quién se apoyan ellos? En el doctor. No está mal. No está mal, aunque yo le digo y tengo mi reserva por los doctores de ahora. Pero bueno, ya tú, cada quien. Porque Dios dejó la ciencia para que la ocupáramos. También Dios le dio dones a los hombres. Eso es lógico. Pero también, y no te apoyes en tu propia. No, yo pienso que así voy a salir del problema. No, en el nombre del Señor, ¿cómo piensas que el Señor lo va a hacer? Y usted quiere trampear en su negocio, hermano. Usted quiere ser traquetero en su negocio. No, hermano, y en el nombre del Señor, no vamos a salir así. No vamos a salir así. Usted debe ser la persona más honrada en su negocio. Debe de haber testimonio alrededor de decir que usted en su negocio es mejor que cualquier otro ahí. No que es más chucho que los demás. Y es creyente. Y que diga, no, a esa persona no, si es peor ir ahí. Es mejor andar de aquella que aquella. No, hermano, eso no debería de pasar. Como creyente no debería pasar. Si compras una libra, te dan media libra. No, hermano. No. En el nombre del Señor, no se puede hacer eso. No te apoyes en tu propia prudencia. Así vamos a salir de esto. No, doblemos rodillas. Pidamos la opinión al Señor. A ver cómo vamos a salir de esto. Doblemos rodillas. Veamos qué Dios ha deparado. A veces yo soy arrebatado y digo, perdóname, Señor, que soy loco. O sea, a veces uno está haciendo negocio y no ha tomado en cuenta al Señor. Solo porque parece una oportunidad y luego salen los problemas. Y no es esa la forma que debemos de actuar. Fíjate de Jehová, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Hijo, pero los hijos, ¿qué quieren hacer? No, mamá, así va a ser.
No, papá, así va a ser. Es que los hijos te apoyan en tu propia prudencia y no quieren escucharlo. No quieren escucharlo. Hija, no te conviene este hombre. ¿Cómo no? No, es como no somos el que te vas a casar, soy yo la que... Sí, pero soy yo la que voy a recibir esos papos después. ¿Dónde van todos los hijos fracasados? Donde los padres. Donde los padres. Donde los padres. Es cierto que es tu novio, pero debes de tener el... Bueno, antes se decía la bendición de los padres. ¿Y qué era la bendición de los padres? La aprobación. ¿Por qué? Porque se aprobaba que se miraba a dos personas, a la persona que se iba a casar. Proverbios tiene que ver con eso, ¿no? Es cierto que la suegra no va a vivir con el yerno, pero en alguna medida tú no vas a querer que, si es tu hija, no vas a querer un cipote de mango chupado, un pelo de mango chupado, calzones caídos y no tiene trabajo y vago en la calle. No te vas a alegrar por eso. Si te dice, este es mi novio, él trabaja en tal parte, bueno, dice usted, ¿verdad? Por lo menos mi hija no va a aguantar hambre. ¿Verdad? Pero si los dos le dicen, ¿y qué es lo que tienen? Solo el alma en el cuerpo. ¿Y entonces de qué van a vivir? Pues no atiende usted. Hermano, esas gangas no son buenas. ¿No? ¿Ve qué bonito, hija? Usted ya tiene un empleo, qué bonito, él tiene un empleo, qué bonito, han pensado sacar una casita, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Eso así debe de ser. No deben de confiar en su propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos. ¿A qué se refiere en todo tu camino? Negocio, familia, ¿verdad? ¿Qué? Trabajo, vecinos, todo lo que tenga que ver conmigo debo reconocer al Señor primero, en el nombre de Dios primero. Como creyente debo de actuar, no solo en la iglesia, en todos los caminos. ¿Es fácil? No. Este es el consejo, hermano. Este es el consejo, este es el reto. Este es el reto. Y los que lo hagan, alargarán sus días sobre la tierra y vivirán felices. Los que no lo hagan, ahí vamos a estar papapeando y vamos a estar cayendo y vamos a estar recibiendo las consecuencias. Pero el consejo es fiarnos de Dios. Y en todos nuestros caminos, no en uno sí. No, aquí voy a meter a Dios. En este negocio no meto a Dios. ¿Verdad? Aquí no lo meto. ¿Verdad? Como aquel dice, la cartera no se ha convertido, el convertido soy yo. Pero aquí dice algo con respecto a eso. ¿Verdad? Y mira lo que dice aquí, reconoce en tu camino. ¿Y qué pasa cuando tú lo reconoces en todo tu camino? ¿Qué va a hacer Él? Bueno, esto es una verdad. Si tú lo reconoces, ¿qué va a hacer Él? Él va a enderezar. Gloria a Dios, hermano. Antes de meter mis extremidades, ¿qué dice Dios? No, Dios dice esto. Esto voy mal. Enderezo mi camino. Ojalá que en la escuela dominical estemos enseñando esto, que los padres les estemos enseñando esto a nuestros hijos. Hijo, si tú te fías de Jehová, si tú confías en Él, Él va y lo ves en todo tu camino, Él lo va a enderezar. Y yo voy a estar en paz. Si yo sé que estás actuando en el nombre del Señor y con el conocimiento de Dios, yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque no vas a sufrir. Me venden un carro barato y puede ser robado y el Señor dice, no, que no haga malos negocios, no lo hago. Me quieren vender droga, que yo la revenda, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Dios endereza mi mano. ¿Ven? ¿Ven cómo el Señor con su palabra puede ir enderezando al joven en cada uno de sus pasos para que no se meta en problemas? Para que no se meta en problemas. La promesa de Él es, y Él enderezará tus veredas. Verso 7. Vuelve a repetir. Mira qué insistente. No seas sabio en tu propia. ¿Cuántos nos gusta imponer nuestra opinión? Casi a todos nos gusta imponer nuestra opinión. Los pueblos les gusta imponer su opinión. Y no tomamos a Dios, sino que nuestra propia opinión.
opinión. Yo creo, está bien. A mí no me parece que la iglesia repudie a los homosexuales. Yo creo que no está bien. Los mariconcitos se ven bonitos, de verdad. Tan chulos que son, bien bonitos de pintan, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué dice la Biblia de eso? Ahí donde te traen la bicicleta, ahí en la calle, aparece, mi hijo está apareciendo con cosas que no son compradas, hermano. ¿Qué dice Dios de eso? Bueno, no está bien. Debo de tener esa paso respecto a eso. No debo de ser sabio en mi propia. A mí me parece. ¿Y qué está ocurriendo con los gobiernos en esta época? Están siendo sabios en su propia opinión. ¿Qué le están diciendo a Dios? Apártate, apártate. No te necesitamos. Nosotros creemos que nuestras opiniones son muy buenas. Tú dijiste hombre con hombre. No nos parece. Eso es muy radical. Eso es muy viejo. Lo moderno, bueno, hay un programa que yo lo detesto y se llama Familia Moderna, como que es, algo así, en donde unos son homosexuales, tienen un niño y todo eso, y esas cosas ahí. Yo sé que siempre ha habido homosexuales toda la vida, y no solo ser homosexual es un pecado, tenemos muchos pecados, y Dios ama a los pecadores, pero no el pecado. Y el pecado de homosexualismo es igual que el adulterio, igual que la mentira, igual que el robo, igual que el asesinato. No necesariamente es un pecado extraordinario. Nada más que es un pecado público. Esa es la diferencia. Y al igual que los demás pecados, no deben de cometerse. La batalla es no hacerlo. Pero un homosexual puede ser salvo. Claro que sí. ¿Dios puede sanar el homosexualismo? Claro que sí. Como puede sanar una hernia, como puede sanar un cáncer, como puede sanar, claro que Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. Y todo pecado es condenable. Aquí no estamos hablando de pecados veniales y pecados mortales. Para los creyentes en la sabiduría de Dios, todos los pecados, ¿verdad?, son ante Dios abominables. Pero me refiero a porque los hombres están queriendo tergiversar las leyes y están metiendo sus opiniones, que no es la opinión de Dios, como dijimos al principio, que las leyes estaban basadas en los principios de Dios. Ahora ya las están violando. Y entonces menciono eso por eso, no porque sea diferente en el sentido. Y viene otra advertencia, que es la que se ha estado dando y que deberíamos decirle a nuestros hijos. Voy a terminar con esa. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sus hijos saben diferenciar el bien del mal? ¿Saben nuestros hijos diferenciar el bien del mal? Si no tienen una brújula para diferenciar el bien del mal, estamos en problemas. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo. Aún en la política, a veces mis hijas me preguntan, y en cuanto a la cuestión política, si la derecha o la izquierda, y yo casi siempre digo, nosotros como cristianos, más que políticos, somos ¿qué? Cristianos. ¿Y en quién confiamos y en quién confiamos? En Jehová. Para nosotros tenemos un deber ciudadano de ir a votar, y puedes votar por quien tú quieras o por quien Dios te declare. Pero nosotros como creyentes no deberíamos de andar metidos en cuestiones que sabemos que no van a resolver las cuestiones del mundo. Nosotros como creyentes estamos más claros los destinos de las naciones, estamos más claros. Dios nos ha revelado cómo serán los destinos de las naciones. Amén. Una nación que honre a Jehová saldrá adelante. Una nación que corrompa la ley de Dios y aparte a Dios de sus vidas, va a terminar mal. ¿Y qué ando haciendo yo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermano? ¿Qué anda haciendo un hermano con un diputado o con una persona que no respeta a Dios? No tiene nada que ver, no tenemos nada que ver. Pero los vamos a respetar como autoridades a ellos. Amén, claro que sí, los vamos a respetar. Y nos vamos a someter a cualquier autoridad, ¿verdad? Porque Dios las pone, ¿no? Dios las pone. Ahora oremos porque la gente decida por lo más correcto. Amén. Yo pienso que una iglesia debe de doblar rodillas, y más que andar con una camiseta de un hermano, y más que andar gritando cosas allá,
Más valdría venir a doblar rodillas aquí y orar porque la gente sea sabia y que Dios ponga a la persona más idónea para que gobierne un país. ¿No les parece? Nosotros debemos de hablar con Dios y decirle: Señor, sé tú dirigiendo estas autoridades, ¿verdad? Poniendo en su corazón lo que tengas que hacer. Creo que es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? No decimos de que no pasa así. Bien, hermanos, hemos visto principios entonces que espero que pongamos por obra y que el Espíritu Santo nos ayude a llevarnos a toda verdad. Hermano pastor, nos despide.